Bueno, vamos entonces a resolver este ejemplo. Ya le ajusté un poco a la cámara a ver si se ve más claro. Creo que sí, creo que ya tiene mejor definición las letras, ¿no? Entonces aquí tienen ya el encabezado, que es lo que pide: recargar esta batería que está por acá de 12 volts, pero ahora la fuente que tenemos ya no es de 24, es de 60 volts y tiene la frecuencia de línea 377 radianes sobre segundo, o sea 60 Hz. Eso significa 60 Hz, 377 radianes sobre segundo. Así que hagan de cuenta que este es el voltaje, que sale del secundario de un transformador, y ese voltaje lo estamos representando con esta fuente BS. Acá está la resistencia que estos vamos a usar. Aquí ya no necesito este voltaje que está por aquí. ¿Sí? Así que ese es el circuito. Su comportamiento es parecido. Ahora lo que tenemos es una fuente que llega hasta 60, así que aquí son 60 y menos 60 volts. La batería de 12, aquí ya está el trazo anterior, por eso no lo quise borrar, aunque ahí está señalado casi a la mitad. Como antes era de 24 el máximo, pues los 12 volts quedaban a la mitad, pero ahora quedaría mucho más abajo, pero no se apreciaría bien los ángulos, ¿no? Entonces hagan de cuenta que pues ahí están los 12 volts y que hacia arriba pues hay mucho espacio. De 12 a 60 todavía hay 48 volts, de 12 a 60, 48 hacia arriba, ¿no? Entonces 48 volts de esta excursión que hace la senoidal es el intervalo de conducción, y entonces el ángulo de conducción inicia cuando la senoidal se iguala con los 12 volts, ¿sí? Me dice que determinemos la resistencia entre ellos. Pues es un diseño, por eso determinamos la resistencia. Entonces me dice que esta batería se descargó en 10 días de uso. Cuando la descargaron, 10 días continuos, le demandaron 100 miliamperes. Se descargó con 100 miliamperes de demanda. Le conectaban, no sé, lo que haya sido, ¿no? A lo mejor, no sé, los autos a lo mejor consumen demasiada corriente. Yo no sé de cuánta corriente consume un auto, pero para la aplicación que le hayan dado, para lo que la habían usado, le estaban chupando 100 miliamperes. Pero el fabricante dice que si la vamos a recargar, se requiere que se recargue con 1 amper. Los fabricantes ya tienen bien identificadas, caracterizadas sus baterías. Ellos saben a qué corriente se debe recargar una batería. Si nosotros la recargamos con menos corriente, se va a tardar mucho más en recargar, ¿sí? Si la recargamos con más corriente, se va a tardar mucho menos, pero una característica de las baterías es que si la recargamos con más corriente de la que se debe, se desgasta más pronto. Su electrolito interno se consume más rápido y tiene una vida más corta. Por eso queremos suponer que el fabricante es honesto y que nos está recomendando la corriente más apropiada para que tenga un periodo de duración extenso, ¿no? Y si tiene mala fe el fabricante y nos dice pues recárgala a 1 amper porque seguramente más pronto se te va a morir y vas a necesitar comprar otra, pues entonces a nosotros nos tocaría recargarla con menos corriente para que nos dure más. No se daña, pero sí se va a tardar más tiempo en recargar, eso sí, ¿no? Entonces si el fabricante decía se va a recargar, recárgala con 1 amper y un voltaje constante. O sea, si esta fuente fuera constante y fuera de 60 volts, por ejemplo, entonces diríamos que como siempre son 60 volts y todo el tiempo el diodo está conduciendo, todo el tiempo nunca se apaga, y el fabricante dice con 1 amper, a lo mejor el fabricante dice con 15 minutos ya se cargó, 15 minutos y 1 amper de carga, ¿sí? Pero si nosotros queremos que dure un poco más, pues la cargamos con menos corriente y a lo mejor ya no la cargamos 15 minutos, la cargamos más tiempo, pero nos da la certeza de que va a durar más, ¿sí? En este caso la fuente no es constante, es una senoidal. Entonces, y aquí dice que se carga con 1 amper. Primer inciso, calcular el tiempo de conducción por ciclo.
Es lo mismo que hicimos en el otro ejemplo. Tenemos que conocer θ1, θ2 y luego hacer la resta para sacar el ángulo de conducción, el intervalo de conducción. Y ese intervalo de conducción convertirlo a tiempo. Entonces, en este espacio voy a resolver ese inciso. Pongo acá solución. Inciso A. ¿Sí? Empezamos ahí. Voy a sacar θ1 igual a BS con BR. Entonces, aquí le pongo, igualamos BS con BB. Esto es 60 seno de θ1 con 12. Despejo el ángulo. θ1 es el seno inverso de 60 sobre 12. No, al revés. Es 12 sobre 60. Estoy al revés. Es 12 sobre 60. 12 sobre 60. Esto es como si fuera el seno inverso de un quinto. El seno inverso de 0.2. Eso sería. Entonces va a ser así. Seno inverso de 0.2. Es 12 en 60 entre 12 o 12 sobre 60 entre 12 me da 5. Así que sería aquí un quinto. Es 0.2. Y esto me da en radianes 0.20135, lo voy a cerrar, a redondear, 8 radianes. ¿Sí? Checamos bien cómo está nuestra calculadora, si está en radianes o en grados. Conviene que esté en radianes, no en grados. Ya si requerimos los grados, pues entonces hacemos la conversión, pero de preferencia radianes. ¿Sí? Porque radianes nos permite sustituir aquí y también en el ángulo solito. Entonces aquí ya tenemos el ángulo θ1. El ángulo θ2 va a ser la resta de los 180 grados o en radianes, que sería pi radianes, menos el ángulo θ1. A pi radianes le resto θ1 y es θ2, ¿sí? Entonces me voy acá a la otra mitad del pizarrón. A ver tantito. Ahí está, ¿no? Entonces, si requiero irme al circuito, muevo la cámara. Entonces, θ2 es 180 grados en radianes menos θ1. Esto es pi menos, a ver, pi menos el ángulo anterior me da 2.940 23 radianes. Así está, radianes, ¿sí? Ya tengo los dos ángulos. El intervalo de conducción es θ2 menos θ1. O sea, a este ángulo le resto el otro, que es 0.201358. Me da 2.7388 7 radianes. ¿Sí? Recuerden lo que les dije, en electrónica hay que tomar muchos más dígitos. Ustedes en eléctrica trabajan con miles de amperes, miles de volts, entonces pues no van a decir 15.000 volts punto 9986, no, nada más dicen 15.000 volts y ya, ¿no? O sea, y con eso se termina, o sea, toman los puros enteros, pues son cantidades enormes. Pero aquí en electrónica pues usamos muchas fracciones, entonces por eso es recomendable así, o sea, no redondeen con un solo dígito o dos, traten de irse por lo menos a milésimas. Yo exagero mucho más
para sacar resultados más exactos. Entonces aquí tengo el ángulo de conducción, ¿sí? Este intervalo en que existe la corriente es esto en radianes. Lo paso a segundos. Entonces, como el ángulo, ustedes aquí lo están viendo, el ángulo es lo mismo que omega t. Así que hacen de cuenta que esto que está aquí, delta teta c, es omega por el tiempo de conducción, que es lo que pide el problema. Acá dice tc. Entonces, si aquí despejo tc, tc sería el intervalo de conducción entre omega, o sea, este valor 2.73887 sobre 377. Así que ese resultado que me salió lo divido entre 377 y me da un tiempo de conducción de 7.26 5, así lo voy a redondear, milisegundos, ¿sí? Así que ¿cuánto dura un ciclo de 60 Hz? El periodo es 1 sobre 60, o sea, 60 verso es espera un tantito, 60 inverso me da 16.667 milisegundos, ¿sí? Entonces fíjense cuánto dura el periodo y cuánto dura la conducción del diodo, ¿sí? Menos de la mitad. Vean, menos de la mitad. Estos son, la mitad son 8.33 milisegundos, pues menos de 8.33 milisegundos, ¿sí? Entonces aquí ya está el tiempo de conducción. Dice, calcular el porcentaje de conducción por ciclo. Bueno, pues aprovechamos, ya tenemos estos dos datos y aquí puedo sacar el porcentaje de conducción. Inciso B sería porcentaje de conducción. Va a ser el tiempo de conducción entre lo que dura el periodo. O también lo puedo sacar como el intervalo de conducción, delta teta c, entre el ángulo que corresponde a un periodo, que sería 2pi radianes. Así que puedo usar esta división, 2.73887 entre 2pi. O puedo sustituir este valor entre este valor, y eso me lo da, ¿sí? Y me dan el mismo resultado. Así que aquí sería, voy a poner este entre este, que es el 7.265 entre 16.667. Ya no uso los milis porque se cancelan entre ellos. Este resultado me da 0.43589. Entonces vean, corresponde a, multiplico por 100, ¿sí? Lo multiplicamos por 100 para ponerlo en porcentaje, me da el 43.58% de un ciclo, ¿sí? El porcentaje de conducción es menos del 50%, como está indicado aquí, ¿no? Ya está. Entonces vamos con el siguiente inciso. Dice, calcular la resistencia que cumple las especificaciones. ¿Qué resistencia necesito poner en mi circuito, no? Entonces, ustedes ya habían visto por allá el circuito, ya lo tienen presente en su mente, ahí ya lo vieron antes. Y dice, calcular la resistencia R. ¿Qué resistencia vamos a poner ahí? ¿Sí? Para eso nos tenemos que basar en las especificaciones del enunciado, así que vamos a verlas. ¿Qué dice? Dice que la resistencia me va a servir para recargar a la batería y debe ser de un tamaño tal que limite la corriente a 1 ampere, pero no 1 ampere máximo. Este valor que está aquí es con el valor promedio de corriente, no es el valor pico de corriente. Me dice el fabricante, si vas a recargar la batería,
recárgala con 1 ampere de corriente, pero siempre es valor promedio. Entonces R debe ser calculada en base a, lo voy a poner acá porque ya estoy escribiendo en esta otra. Entonces, ¿qué dice? Dice R, esta es una arroba, dice R debemos calcularla en base a una corriente de diodo promedio de 1 ampere. ¿Sí? Tiene que cumplir este requisito, que produzca una corriente de 1 ampere, la resistencia, que deje pasar solo una corriente, que 1 ampere, que no se pase. Entonces, la ecuación de la corriente ya la habíamos sacado en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan cómo era? Era la ecuación de la corriente del diodo, era el voltaje Vs menos el voltaje de la batería sobre la resistencia. El voltaje Vs es 60 seno de 377 T menos la batería sobre R. ¿Sí? No se ve bien el 6. Ahí está, ¿no? 60. Entonces, esta expresión me va a servir para calcular la corriente promedio del diodo. Y ya que la calcule con todo y la letra R, la igualo con 1 ampere. Ya que haya sacado la expresión promedio, la igualo con 1 ampere y despejo la resistencia, que va a corresponder al valor que va a limitar el promedio a 1 ampere. ¿Sí? Entonces, primero tengo que usar esta expresión para sacar el valor promedio. Me voy a ir al principio donde empecé a resolver para sacar ese valor promedio. Vamos al otro lado del pizarrón. Aquí en este pedacito arranco. ¿Cuál es la expresión de valor promedio? Corriente del diodo average. ¿Sí? Pues pongo AB. Es 1 sobre el periodo, la integral del periodo. Esa es la definición. Yo estoy poniendo la pura definición de la corriente. ¿Cómo sería? Es así la definición. ¿Sí? Yo adapto la fórmula a la gráfica que tenemos ahí. Entonces, en esta es una integral. Veo que en la gráfica el periodo lo voy a poner en grados porque es una función senoidal. En la gráfica el periodo es 360 grados o 2 pi radianes, así que pongo aquí 1 sobre 2 pi integro. ¿De dónde a dónde? Solamente en el intervalo en el que el diodo conduce, que es del ángulo 1 al ángulo 2, así que va a ser del primer ángulo que teníamos, teta 1, que por cierto ya me lo escabeché y ya no lo veo, pero ahorita lo recalculo. Déjenme ver, es nada más seno inverso de que era 12 sobre 60, sí, ¿no? Era seno inverso de 0.2. Bueno, entonces teta 1, que es 0.201358, este es teta 1, a teta 2, que fue 2.94023. Y aquí pongo la expresión de la corriente, que es, les había dicho, aunque no me están viendo, pero lo voy a poner, ahí está, la expresión de la corriente. Esta expresión la voy a poner allá. Va a ser 60 sobre R por el seno de
de teta, 60 sobre r, seno de 377t, pero 377 por t es el ángulo, así que le pongo teta. Y ahora le resto 12 sobre r. Todo esto lo pongo entre corchetes y diferencial de teta. Y lo van a ver cómo quedó esta expresión acá. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces vean cómo tenemos 60 sobre r seno de teta o 377t, pero si vamos a resolver con radianes, pongo teta, menos 12 sobre r, y esa expresión hay que resolver, es el valor promedio. Entonces se separa en dos integrales, una para el seno, otra para esta constante, así que me queda así, 2 es 1 sobre 2pi, 60 sobre r por 60 sobre r. La integral del seno es el menos coseno de teta en los dos límites. Le voy a poner así, teta 1, teta 2, y ahora voy a integrar esta constante multiplicada por 1 en 2pi también. Me queda entonces menos 1 en 2pi por 12 sobre r. Cuando integro aparece teta, evaluada en teta 1 a teta 2, y borro lo demás, ya no lo necesito. Esta es la solución. Me falta llegar a evaluar los límites. Voy al otro lado del pizarrón, que no se alcanza a ver bien, y ahorita se los les acomodo con la camarita. Entonces vamos a la otra mitad. Corriente promedio. Corriente del diodo promedio va a ser entonces 60 entre 2pi r. Y me queda menos coseno de teta. Ustedes hacen de cuenta, este menos se lo quito y cambio los límites de integración. Me queda entonces coseno de teta 1 menos coseno de teta 2. Luego acá menos 12 entre 2pi r. 12 entre 2pi r. Teta evaluado en los límites. Teta 2, perdón, menos teta 1. Entonces, vean cómo les decía que los ángulos se evalúan en radianes, porque así lo puedo sustituir en el coseno y evaluar con la calculadora, y puedo sustituirlo directamente y hacer la resta. En cambio no se vale hacer resta de grados, así que no puedo usar grados, porque sacaría este término, estaría erróneo. ¿Sí? Entonces sustituyo este primero, saco coseno de el primero, 0.201 358. Este me da 0.97979. Este otro me da coseno de 2.94023 menos
Este me da menos 0.97979, lo mismo pero negativo. Y este negativo se cancela con este. Se van a sumar en realidad estos dos. Ahora voy a hacer la resta teta 2 menos teta 1. Es 2.94023 menos 0.201358. Ya saqué la resta, lo pongo acá, es 2.73872, nada más, ya estoy inventando. ¿Sí? Ahí está. Entonces, continúo. Tengo este número por esto y por este. Voy a aprovechar que tengo ahorita, voy a sacar esto. Entonces, me queda por 6 entre pi. Así que aquí me queda menos 5.23086 sobre R. Voy a sacar este otro término que es el primero. Me da 18.71261 sobre R. Entonces ahí están los dos términos, el primer término, el segundo término, ¿sí? Y los dos tienen la misma resistencia R y R, así que hago la resta. Tengo entonces 18.71261 menos 5.23086 me da corriente promedio igual a 13.48175 sobre R. Ya saqué la corriente promedio en función de la resistencia, lo igualo con el valor que quiero que recargue el circuito, 1 amper, y despejo la resistencia, así que R va a ser entonces de 13.48 ohms. Aquí ya suficiente con eso y tengo la resistencia que necesito para recargar, ¿sí? Ya sé qué valor hay que poner, si quiero exactamente 1 amper, si quiero, como les comentaba, es más peligroso que se exceda a 1 amper porque se degrada más rápido la batería, así que me conviene que sea un poquito menor, así que puedo poner un resistor de menor valor. Si pongo, por ejemplo, 13 ohms o 12 ohms, que es comercial, 12 ohms, pues pongo uno de 12 ohms, nada más tengo que buscar que soporte la potencia que va a disipar, ¿no? ¿Qué potencia disipa Bueno, la potencia de disipación, le pongo así, la potencia en el resistor, ¿sí? Promedio, debe ser, no hay valor RMS de potencia, no hay valor RMS de potencia, solo existe potencia promedio. La potencia promedio es la resistencia por la corriente del diodo, pero RMS elevado al cuadrado, o el voltaje en la resistencia RMS elevado al cuadrado sobre la resistencia, pero tendría que sacar el voltaje RMS de mi resistencia o la corriente, ¿sí? No va a ser esta corriente de 1 amper, así que no se confundan. Este valor no me permite sacar la potencia, porque la potencia es promedio.
y las potencias promedio en fuentes variables como esta, señales variables, dependen de los valores RMS. Así que este dato que sacamos por acá solo me sirve para encontrar la resistencia. Y si quiero esto, necesito a fuerzas estos datos. Eso usted lo puede hacer como un ejercicio. A la misma expresión de corriente que sacamos por acá, le sacamos el valor RMS y ya lo meten aquí y listo, ¿no? Entonces encuentran la potencia y ya saben qué potencia va a disipar acá, ¿sí? Puedo, como un ejercicio erróneo o burdo, pero a lo mejor se vale, a lo mejor no está muy alejado de este valor, del valor correcto, poner 1 ampere, ¿no? Decir, bueno, vamos a suponer que esté el RMS por ahí, pues entonces aquí pondría 1 y sería 13.48 por 1 al cuadrado, sería 13.48 watts. Así que 13.48 watts. Normalmente la corriente RMS es más grande. Como es más grande, lo más seguro es que la potencia sea más grande que los 13.48 watts que me salen aquí, ¿no? Usando este valor. Entonces, lo más probable es que no sea esa potencia la promedio, sino que vayan a ser unos 15 watts. Así que un resistor de 20 watts, por ejemplo, a lo mejor es suficiente. Pongo un resistor de 20 watts y ya puedo recargar la batería de 12 volts con una corriente promedio de 1 ampere. Ahora vamos con el siguiente inciso, que es el último, ¿sí? El último inciso, acá lo repasamos. Dice, calcular el tiempo que lleva recargar la batería. A ver, en este pedazo, tiempo que lleva recargar la batería, ¿sí? A ese tiempo la vamos a llamar así, aquí, TC, T mayúscula C, tiempo para recargar la batería, ¿sí? Aquí está el tiempo. Entonces, inciso D, ¿cuál es el razonamiento que debemos seguir para calcular ese tiempo? Entonces, el razonamiento que debemos seguir para calcular este tiempo que nos piden acá, el tiempo TS, es basado en la energía. O sea, la energía que recibe la batería, la energía de recarga, le vamos a poner así, la energía de recarga debe ser igual a la energía de descarga. ¿Cómo definimos la energía? Por aquí en este pedacito, la energía es la integral de la potencia con respecto al tiempo en un periodo, ¿sí? La integral de la potencia con respecto al tiempo. Pero en forma discreta nosotros la podemos entender como la potencia por el intervalo de tiempo. Entonces, la potencia por el intervalo de tiempo. O sea, la potencia durante la recarga, ¿sí? Durante la recarga por el intervalo de tiempo de recarga. Y por acá, la potencia durante la descarga por el intervalo de tiempo. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la potencia de recarga? La potencia de recarga en la batería. En la batería, ¿sí? La batería es una constante. Como es una constante, la potencia en una fuente constante es el voltaje constante por la corriente constante o corriente promedio. En una fuente alterna, la potencia es alterna, como la senoidal que lo alimenta. La potencia es el voltaje RMS de la fuente por la corriente RMS de la fuente. El producto de los valores RMS me da la potencia promedio. Pero en el caso de la batería, que es una constante, vale 12 volts su batería,
Entonces es el voltaje por la corriente constante. Pero como no tiene corriente constante, entonces es la corriente promedio, que es el equivalente. Así que sería el voltaje de la batería, que son 12 por la corriente de recarga, por el intervalo de tiempo. ¿Cuánto fue el intervalo de tiempo de recarga? Pues eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Tiempo de recarga, TC. Del otro lado es la potencia es de descarga de la batería. También sigue siendo la batería, son una constante por la corriente con que se descargó. ¿Con qué corriente se descargó? Con 100 miliamperes. 100 miliamperes son 100, 10 a la menos 3. Esta es la corriente con la que se descargó, multiplicada por el tiempo que duró la descarga. ¿Cuánto duró la descarga? En el encabezado dice que duró, por acá, si no nos acordamos, 10 días con una descarga de 100 miliamperes. 10 días. Entonces quiere decir que por acá va el tiempo, que son 10 días. ¿Sí? Acá son días. Se va a confundir aquí con esta letra. Le va a poner otro color. Es así. Esto que está aquí son días. Entonces, como son días y acá queremos no queremos días como resultado, perdón, acá ya estoy hablando otra vez, sí, ¿no? Entonces vean entonces, ¿no? O sea, la energía de recarga es igual a la energía de descarga. La energía de recarga es la potencia de recarga por el tiempo que va a tardar la recarga. La energía de descarga es la potencia de descarga por el tiempo que tarda la descarga. La potencia de recarga es voltaje constante por corriente promedio de recarga. La corriente promedio de recarga pues va a ser 1 ampere. La I de average es la que va aquí. ¿Sí? La corriente de recarga, incluso le puedo quitar ese rec y le puedo poner así, y de average, para que estemos en sintonía con lo que habíamos sacado. Y el tiempo que ahora nombramos el tiempo de la recarga, de la carga de la batería, TC es ¿sí? En la recarga. Acá es 12, que es 12 volts la batería por 100 miliamperes por el tiempo que le llevó a descargarse, que son 10 días. Pero lo voy a convertir a las mismas unidades que quiero sacar para esta, para la carga, el tiempo de carga. Si quiero que la respuesta esté en días, lo dejo así. Si quiero que esté en horas, entonces multiplico por cuántas horas tiene cada día, que sería por 24, y eso me daría la respuesta en días. Pero si quiero dejarlo no en días sino en horas, entonces multiplico por cuántas aquí son días, son 20, ¿cuántas horas? No, si quiero dejarlo en minutos, este tiempo, entonces tendría que convertir esto que ahora está en horas, convertirlo a minutos. Así que multiplicaría cuántos minutos tiene cada hora, 60 minutos, ¿sí? Entonces acá son horas por día, cancelan los días y quedan horas, y ahora sería minutos por hora. Si multiplico se cancelan las horas y me queda minutos, y esto va a quedar en minutos. Si quiero segundos, pues multiplicaría por 60, otra vez 60,
y entonces me queda en segundos por minuto aquí, ¿no? 60 segundos cada minuto, así que ya convertí los 10 días a segundos. Si nos fijamos en esta ecuación, 12 de la batería de un lado se va con 12 de la batería del otro lado. La corriente promedio, que vale 1, pasa dividiendo, pero vale 1. Entonces TC me queda como este resultado. Todo esto, ¿sí? Me voy aquí arriba para terminar. Y entonces saco el tiempo TC. Va a ser 100 miliamperes o 0.1 por 10. Si lo multiplico por 10 es un día, o si lo multiplico por 24 sería 24 horas lo que se va a llevar la carga cuando hago el despeje. Y si lo multiplico por 60 van a ser 1440 minutos. Y si lo quiero en segundos van a ser 86.400 segundos. Entonces, como es demasiado grande, lo más seguro es que en horas sea suficiente. Es decir, necesito alimentar en un día la batería con una corriente de 1 ampere en un día, porque se te descargó en 10 días. Por eso necesito 24 horas. Lo que se descargó en 10 días se recarga en un día. ¿Sí? Imagínense que si se hubiese descargado, si la descarga hubiese sido en un día, a 100 miliamperes de descarga, se descargó con esta corriente. Si hubiese sido así, en un día, entonces, por lógica, si antes esto si en 24 horas recuperaba lo de 10 días que tardó la descarga, y ahora razonamos qué pasaría si se hubiese descargado en un día, entonces la recarga ocurriría también como esto es una décima parte de lo que ocurrió en el ejemplo, una décima parte que es un día, entonces acá también sería una décima parte de este tiempo, se recarga en 2.4 horas. Eso es un poco más lógico, digamos, en los celulares. Un celular que se descarga en un día consumiendo 100 miliamperes va a recargar en 2.4 horas con 1 ampere. ¿Sí? Aquí le pongo a 1 ampere de recarga. ¿Sí? Y eso concluye este ejemplo. Bueno, entonces ahí le dejamos, pasamos a otro video.